Tras Patios es un espacio de divulgación y generación de debate regional a partir de artículos científicos y ensayos en ciencias sociales, elaborados por investigadores y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Mayor de San Simón y la región, publicados en la revista Tras Patios del Inciso. Te invitamos a que te quedes en tu programa de la revista científica Tras Patios. Hoy en nuestro programa tenemos un invitado especial, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón, Javier Reinaldo Romero Flores. Expone su ensayo titulado Posibilidades para una antropología crítica hacia una antropología para la reexistencia. La motivación para escribir el ensayo ha sido básicamente el surgimiento de movimientos de extrema derecha, y eso sigue actualmente con mayor intensidad, a pesar de mayor violencia en las calles, mayor discriminación y fuertes restricciones a las poblaciones más pobres, más reprimidas y más desfavorecidas, no solo en Bolivia, sino en el continente y en el mundo. Y por eso nos hemos planteado una primera pregunta: si es posible la producción de una antropología en Bolivia desde o en diálogo con el pensamiento crítico desarrollado en América Latina. En el siglo XXI ha surgido un pensamiento crítico desde América Latina. Y la pregunta era, ¿la antropología actual en Bolivia está dialogando con ese pensamiento crítico? Entonces, para desarrollar el artículo hemos armado 3 subtítulos. En el primero queríamos, responder a la pregunta: ¿qué es el pensamiento crítico aquí y ahora? ¿No? En el primer subtítulo se han desarrollado 2 ideas que responden a esta pregunta, pero la primera idea responde a esta pregunta desde la economía, y la segunda idea transita de la economía a la antropología. La primera referencia que tenemos del pensamiento crítico es aquella que ha desarrollado Marx, pero posteriormente Dussel ha hecho un esquema de qué vamos a entender por pensamiento crítico, y él va a decir: la ciencia tiene 3 demarcaciones. La primera es, se busca la respuesta a qué es ciencia y qué no es ciencia. La segunda demarcación, la ciencia social, diferenciar la ciencia social de la ciencia natural. Y la tercera demarcación muestra una separación entre ciencia funcional y ciencia crítica. Y ahí viene la respuesta y cómo se piensa la ciencia crítica a partir de Marx, que va a responder a la negación originaria. ¿Y qué es la negación originaria? Dussel va a decir, la ciencia tiene que tener 2 condiciones: ser negativa y material. Cuando dice ser negativa, se refiere a esa negación de poder vivir de los oprimidos, de las víctimas, ¿no? Esa es la negación originaria. Y es material cuando se ocupa de la praxis, de esa materialidad, de esa negación. O sea, la praxis está en la producción y reproducción y desarrollo de la vida humana, que le es negada a ese pobre, a ese trabajador. Entonces, la ciencia funcional es aquella que reproduce esa negación, y la ciencia crítica es aquella que niega esa negación desde la materialidad del trabajador. Y esto tiene que ver con la subsunción del trabajo, porque el capitalista siempre va a decir que esa negación de la vida del trabajador es el trabajo, ¿no?
Y la riqueza no es producida por el trabajador, la riqueza es producida por el capital. Entonces ahí se está produciendo esa negación. Entonces todo eso se trabaja en la economía. Nosotros a partir de eso transitamos a la antropología. ¿Cuándo surge la antropología? En el siglo XIX. Y en el siglo XIX ya está este postulado de Marx de la negación originaria. A partir de eso nosotros nos vamos a trasladar al momento colonial, a 1492, cuando en el proceso de la colonia se empieza a desarrollar la negación de la humanidad del indígena, del habitante de los Andes y de nuestro continente. Entonces, esa negación para nosotros es otra negación, no es la negación originaria, es la negación colonial originaria que se da en el siglo XVI. Y cuando surge la antropología en el siglo XIX, se produce sobre esa negación. El otro de la antropología no da cuenta de la negación colonial originaria. Entonces, la antropología que nosotros estamos postulando tiene que ver con hacer visible la negación colonial originaria que la antropología del siglo XIX y XX no ha dado cuenta. Y todo eso es desarrollado en el primer subtítulo. En el segundo subtítulo mostramos que la posibilidad del desarrollo de una antropología crítica en Bolivia se abre a partir de la propuesta de una antropología para la reexistencia que toma en cuenta conceptos de la filosofía de la liberación, como ser, por ejemplo, la transmodernidad, la exterioridad, otros conceptos de la epistemología de Hugo Zimmermann, como lo dado potencial, lo dándose, en relación a lo dado, en el que está sumergido el pensamiento objetivo, el conocimiento objetivo, y la posibilidad de transitar de un pensamiento teórico anclado en lo dado hacia un pensamiento epistémico que revela el dándose de la realidad. Básicamente, las conclusiones de este ensayo tienen que ver con mostrar que la única salida para desarrollar pensamiento crítico en Bolivia es abrirse a las posibilidades de los nuevos pensadores latinoamericanos que han surgido a fines del siglo XX y están en pleno desarrollo en el siglo XXI. Y ese fue nuestro ensayo de la semana. Nos despedimos con una frase de Jagadish Kumar. La investigación es una adicción con una búsqueda sin fin.